Lo comprometido. La ley Karin entra en vigor para erradicar el acoso laboral y sexual. María Fernanda Moraga, Seremi de Gobierno, nos acompaña hoy. La saludo, Seremi. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Voy de inmediato con algunas preguntas, pero lo primero, saludarla. ¿Qué tal? Bien, muy bien, muchas gracias por este contacto. Bueno, vamos entonces para aprovechar al máximo el tiempo. ¿Cuáles son los objetivos? Partamos de la base misma. ¿Cuáles son los objetivos de la ley Karin? Bueno, el principal objetivo es preventivo, ¿no? Esta ley es parte de un paquete de medidas que hemos tomado como gobierno y que apuntan hacia el trabajo decente, hacia el fortalecimiento de los espacios laborales de los trabajadores de nuestro país y avanzar en espacios que sean más seguros principalmente. Ese es el objetivo de esta ley, Karin. Recordemos que Karin es una enfermera que pierde la vida a propósito de Acoso. distintos hostigamientos que se le produjeron y que, bueno, su hermana es una de las principales impulsoras de esta ley que entra en vigencia ya el 1 de agosto. Eso mismo. Ahora, ¿qué medidas de prevención establece la ley? Como medida de prevención, la principal es el establecimiento de protocolos y reglamentos obligatorios para las empresas, no para los empleadores. Si estamos hablando de empresas que tienen más de 10 trabajadores, entonces lo obligatorio va a ser tener reglamentos que regulen, valga la redundancia, no, lo que es acoso laboral, acoso sexual, violencia en el trabajo, y para aquellas empresas que tienen menos de 10 trabajadores que existan protocolos preventivos que evidentemente sean socializados con los trabajadores y trabajadoras. Esto en la actualidad no existe, es meramente voluntario, sobre todo en el sector público, pero en el privado también. Y bueno, desde la entrada en vigencia va a tener un carácter obligatorio, así como también el inicio de las investigaciones, de los sumarios que se desarrollen a propósito de denuncias por contexto de acoso laboral, sexual y violencia en el trabajo. ¿Y cómo se refuerza el rol de la Dirección del Trabajo, Seremi? Ahí la Dirección del Trabajo va a tener una labor fundamental porque van a ser aquellos que deben fiscalizar el cumplimiento de esta ley. También van a llegar las denuncias a través de esta institución en la medida en que los protocolos así lo establezcan, ¿no? Y también, bueno, la fiscalización a partir de la vigencia. Es por eso que nosotros hemos estado durante estos últimos días realizando distintas charlas, capacitaciones, tanto a empleadores privados como también del sector público, para que conozcan en detalle esta ley. Sabemos que una ley que entra en vigencia es una ley que se entiende conocida por todos y por lo tanto ya en poquitos días más va a entrar en vigencia, se va a poder entonces exigir su aplicación, ¿no? Y por lo mismo ahí estamos realizando estas capacitaciones con el Ministerio del Trabajo y luego la Dirección del Trabajo va a tener una labor fundamental fiscalizando. A propósito de protocolos de prevención, ¿cuáles son los que deben de implementar las empresas? Bueno, nosotros vamos a tener, a propósito también del rol que va a jugar la dirección Sí. del trabajo, vamos a establecer una especie de prototipo, ¿no? De protocolos. Dentro de esos protocolos, lo más importante y dentro de los reglamentos también, la definición que se entiende por acoso laboral, que es una definición nueva y que tiene que estar incorporada en estos protocolos para que todos y todas en un espacio laboral entiendan lo mismo, ¿no? Aquí a propósito de esta ley, se ha modificado lo que se entiende por acoso laboral, que ya no va a ser de manera reiterada, sino que puede ser solo una manifestación de algún tipo de hostigamiento, entre otros. Y otra cosa importante que tienen que tener estos protocolos es la definición de violencia en el trabajo que va a ser ejercida por terceras personas ajenas a la relación laboral. Ya no estamos hablando solamente de acoso entre trabajadores o entre la jefatura y uno de sus trabajadores, sino también esta nueva definición contempla la violencia ejercida por clientes, usuarios, proveedores, entre todos, y los protocolos para establecer entonces el plazo de los sumarios, cómo se inicia una investigación, con quién hay que hablar, y esto se socializa evidentemente antes de que ocurra un hecho constitutivo como acoso o violencia en el trabajo. ¿Y cómo se va a sancionar el incumplimiento de la ley?
Bueno, aquí van a haber sanciones que van a ser mucho más largas o más punitivas, ¿no? Más graves, agravantes respecto de lo que conocemos también como sanciones en la actualidad. Las principales sanciones de ellas pueden ser primero, como medida también preventiva, la separación de los trabajadores del denunciante y de la eventual víctima de sus espacios laborales, así como también el término de la relación laboral en el caso de que estemos hablando de acosos que sean graves y que hayan podido ser probados, ¿no?, dentro de este procedimiento de investigación en cada una de las empresas. Seremi, ya para cerrar, y tomé nota precisamente de aquello porque se lo hemos escuchado, hay ciertas aprehensiones de parte de el comercio establecido en términos de que la herramienta pueda no ser utilizada como debiera ser. Sí, nosotros sabemos que pueden existir, siempre que viene una nueva ley, existen distintas inquietudes. Y de partida señalar que esta ley se ha trabajado con la sociedad civil, este es un proyecto que emerge también como una solicitud, lo decía algunos minutos antes, a propósito de lo que ocurrió con Karim, ¿no? Y que por lo mismo hemos tenido la prevención aquí, nosotros no esperamos que aumenten las denuncias por concepto de acoso sexual, laboral o de violencia, o que sea más utilizado, sino más bien que podamos avanzar en una cultura organizacional en donde tengamos mejores relaciones laborales, ¿no? Entre trabajadores, también con nuestra jefatura, con los usuarios, con los clientes, y por eso ponemos mucho énfasis en el foco preventivo, en el establecimiento de estos protocolos que finalmente, al ser socializados, van a avanzar en esta cultura del trabajo, que sean espacios más seguros para hombres, para mujeres, trabajadores y trabajadoras de nuestro país. Y ahí, evidentemente, el rol que van a cumplir los empleadores es fundamental en poder socializar esto una vez que entre en vigencia. María Fernanda, gracias por habernos acompañado hoy día en nuestra edición de noticias. Muchísimas gracias a ti por el contacto, que tenga muy buena semana.